Capítulo 13. Nos volvemos a encontrar. Sentarse en un pub era un lujo que Harry nunca se había permitido desde que alcanzó la mayoría de edad. Cuando era adolescente en Hogwarts, había frecuentado las Tres Escobas durante sus visitas a Hogsmeade, pero no había alcanzado la mayoría de edad hasta después de la caída del ministerio. Como tal, nunca había sido alguien que bebiera. No se oponía a ello, pero la oportunidad nunca se había presentado. Esta noche no sería diferente. Si no se hubiera reunido con Narcisa para su primera tutoría en pociones, es posible que se hubiera entregado a un poco de hidromiel caliente y hubiera descubierto por sí mismo por qué Hagrid siempre había elogiado al respecto. Sin embargo, no creía que a ella le agradaría mucho que la encontrara ebrio, por lo que se limitaría a beber cerveza de mantequilla. Harry. Edgar lo saludó calurosamente, estrechándole la mano. ¿Cómo estás?, respondió Harry, haciéndole un gesto al pelirrojo para que tomara asiento. Edgar le había escrito unos días antes pidiéndole reunirse aquí. No había visto a Lord Bones desde hacía algún tiempo y era bueno encontrar una excusa para alejarse del campo de Quidditch y sus libros por un tiempo. No me puedo quejar. Escuché que hay un nuevo buscador haciendo olas en las ligas inferiores, se llama Peverell y me pregunté por qué él mismo no había escrito. Lo siento, han sido unos meses muy ocupados. Edgar se rió y lo despidió. Lo entiendo, créanme, entenderlo todo lleva tiempo, pero lo lograrás. Harry asintió apreciativamente al hombre. Si tan solo enfrentarse a sus deberes como señor fuera el único problema que enfrentara. Estás creando un gran revuelo si la gente ya habla de tus habilidades con la escoba. Tendré que venir y verlo por mí mismo. Eres bienvenido en cualquier momento, ofreció Harry. Bien, respondió Edgar y Harry notó que sacaba su varita. Con una mirada cuidadosa alrededor de la barra, lanzó algunos hechizos. No quiero que me escuchen, murmuró. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Después de otra mirada sospechosa, sus ojos marrones se encontraron con los suyos, tan serios como habían estado la noche que Harry cenó con él, Amelia y su madre. Solo quería preguntarte si Dumbledore ya se ha puesto en contacto contigo. Harry frunció el ceño confundido. ¿Dumbledore? ¿Por qué me contactaría? Edgar suspiró y sacudió la cabeza. No hay motivo. No puedo decir nada más, pero me sorprende que no lo haya hecho. Se trata de lo que hablamos. El hombre de los ojos rojos, añadió en un susurro. A Harry le tomó un momento conectar los puntos, pero cuando lo hizo, su corazón comenzó a acelerarse. El orden. Dumbledore ya debía haber formado el grupo, o estaba en proceso de hacerlo. Si eso era cierto, Voldemort debía estar ganando terreno o la actividad de los mortífagos había aumentado. Para su disgusto, estaba muy al margen de lo que estaba sucediendo. Varias veces a la semana hojeaba una o dos ediciones de El Profeta y no encontraba ninguna mención de nada que pudiera estar relacionado con ellas. ¿Ya estaba pasando todo? Debe ser así o Dumbledore no estaría tomando una acción tan drástica. Parecía que Harry se había perdido mucho más de lo que podía creer. No te preocupes, estoy seguro de que pronto se comunicará contigo, lo consoló Edgar. Ahora, quiero saber qué diablos pasó entre Bellatrix Black y tú que llevó al duelo del que he estado escuchando. Harry solo pudo negar con la cabeza antes de explicar lo que había ocurrido esa noche. Bueno, por lo que he oído, espero que la espera para que Albus se comunique no sea larga. Nos vendría bien alguien como tú, terminó con un guiño conspirativo mientras se levantaba. ¿Ya te vas?, preguntó Harry. Si tienes que elegir entre pasar una noche aquí contigo o tener una cita con una hermosa dama, no puedes competir. Son casi las 9 y ella no apreciará que llegue tarde. ¿Casi las 9? Harry se atragantó mientras miraba su reloj. Cojones. No llegó tarde, pero solo tenía unos minutos antes de encontrarse con Narcisa. ¿Y me hiciste pasar un mal rato?, Edgar cuestionó mientras Harry se levantaba.
Lo siento, te escribiré con los detalles del próximo partido, llamó Harry mientras salía del bar, la risa del otro hombre siguiéndolo. Afortunadamente, el punto de aparición estaba solo al otro lado del muro en la parte trasera del caldero chorreante y llegó al callejón a una corta caminata de San Mungo justo cuando llegó Narcisa. ¿Tiene prisa, Lord Peverell? Preguntó con una delicada ceja levantada en su dirección. Sí, llego tarde, admitió tímidamente. Narcisa sacudió la cabeza divertida. Haces demasiado, comentó. Ahora, ¿dónde vamos a hacer esto? Supongo que lo mejor será donde me quedaré. Me he abastecido de ingredientes y calderos nuevos, explicó. Haces que parezca que tienes que comprar unos nuevos con regularidad, respondió. Algo así, estuvo de acuerdo. ¿Debemos? Ella tomó el brazo que le ofrecía y él se apareció a ambos en la playa, a un corto paseo de donde se había instalado su tienda. Sabía que debía moverse, pero se resistía a hacerlo. Le gustaba estar aquí y no cambiaría de ubicación a menos que fuera necesario. Conduciéndola hacia el bosquecillo de árboles, ella lo miró inquisitivamente hasta que vio su casa. ¿Una carpa? Cuestionó, sorprendida. Arya sintió mientras miraba con cariño la estructura desgastada por el clima. Me ha mantenido a salvo, respondió. Cuando lo necesito, puedo guardarlo y mudarme. Podía sentirla mirándolo y se giró para encontrarse con su mirada. Nunca has estado a salvo, ¿verdad? Ella presionó. Sacudió la cabeza. No, en realidad no, respondió honestamente. El hombre que asesinó a mis padres está fuera de algún lugar y me mataría si tuviera la oportunidad. Y tú te conviertes en una estrella de Quidditch, replicó ella con una sonrisa. Arya sintió. Estoy cansado de correr y esconderme. Ha pasado demasiado tiempo. Nuevamente, Narcisa lo miró fijamente hasta que él le hizo un gesto para que lo siguiera. Muerte. Olin chilló cuando entraron, tomando vuelo y aterrizando en el hombro de Harry. Hoy no, viejo amigo, solo pociones. La muerte podría ser preferible, añadió pensativamente. Narcisa le lanzó una mirada de molestia y acarició las plumas de Olin, el cuervo acicalándose ante la atención. Hola, Olin, dijo suavemente. El pájaro parloteaba en voz baja, aparentemente contento con permitir que la mujer se acercara a él. No le agrada mucha gente, le informó Harry. Creo que eres el único otro al que le permite acariciarlo. Simplemente no lo han entendido, susurró Narcisa. Es un gran tierno. Olin chilló indignado y Narcisa hizo una mueca. Bueno, esa no es manera de impresionar a una dama, lo reprendió. Estaba siendo amable. Olin la miró fijamente por un momento antes de empujar su cabeza entre sus manos, exigiendo más atención. Eso está mejor, elogió Narcisa, cediendo fácilmente ante el cuervo. Está bien, ya es suficiente, se rió Harry mientras colocaba a un irritado Olin de nuevo en su percha. Tenemos trabajo que hacer. Si te portas bien, podrás recibir más atención más tarde. No seas malo, Harry, resopló Narcisa. Le gustó a él. Estaba hablando contigo, respondió Harry con una sonrisa. Narcisa quedó desconcertada por sus palabras, pero se rió de buena gana, algo que no había oído de ella antes. Le gustó. Otra cosa en la que pensaba cuando intentaba mantener sus pensamientos alejados de la rubia. Si no estuviera tan cansado del trabajo, tendría una respuesta para ti, pero puedo verte preparar algo, así que estoy seguro de que será suficiente por ahora. Harry negó con la cabeza. Ustedes los negros son realmente despiadados. Dije que aún no has visto ese lado de mí, señaló, sonriéndole dulcemente. Ahora, ¿dónde están estos nuevos calderos e ingredientes? Con un movimiento de su varita, el baúl en el que guardaba sus suministros fue invocado y lo agarró hábilmente en el aire antes de cambiar su tamaño y abrirlo. Narcisa miró dentro e inmediatamente sacudió la cabeza con desaprobación. ¿Siempre guardas tus cosas así? ¿De qué otra manera podría guardarlos?
Ella lo miró con incredulidad, aparentemente insegura de si hablaba en serio. Evidentemente, ella decidió que así era y se apiadó de él. Merlín, esto va a tomar mucho más tiempo de lo que pensaba. Harry frunció el ceño profundamente. Ni siquiera he empezado a preparar cerveza todavía. Y no lo harás, no hasta que aprendas a almacenar los ingredientes. Es un milagro que no te hayas suicidado. Fue el turno de Harry de quedar desconcertado, y solo pudo mirar mientras ella retiraba con cuidado cada frasco y frasco del baúl y comenzaba a ordenarlos. No sabía en qué orden, pero la observó con curiosidad realizar su trabajo. ¿Puedes decirme qué son estos? Preguntó cuando terminó, señalando una colección de frascos que contenían vegetación. ¿Plantas? Respondió tontamente. Ella resopló antes de que sus ojos se abrieran. Realmente no lo sabes, ¿verdad? Harry frunció el ceño y sacudió la cabeza. Ella le ofreció una sonrisa paciente y comprensiva mientras tomaba dos de los frascos que le había indicado. Todas estas son plantas altamente tóxicas y deben almacenarse juntas, explicó. Corromperán otros ingredientes. Incluso a través de los frascos. Narcisa asintió. Son plantas mágicas, Harry. Se frotó la nuca con timidez. En realidad, era una observación bastante obvia, algo que nunca había considerado. Está bien, lo lograrás, dijo alentadoramente. Esto es lo primero que te deberían haber enseñado. ¿No te lo mostraron? No, resopló Harry. El hombre del que aprendí no me enseñó eso. Entonces lo haré, respondió Narcisa alegremente. Tomará algún tiempo, pero está bien. Si tú lo dices, respondió Harry divertido. ¿Por qué tengo la sensación de que estás disfrutando esto? Podría serlo. Una vez consideré enseñar, pero me gusta curar. Ahora, ¿qué puedes decirme sobre estos ingredientes? Presionó, recogiendo otra colección de frascos, estos contenían órganos y pieles de varias criaturas. A Harry le desconcertó lo poco que sabía sobre pociones. Cualquier idea que tuviera de que el arte era poco más que seguir una receta se hizo trizas a los 5 minutos de discutir el tema con Narcisa. Durante las siguientes horas, ella le enseñó cómo debían almacenarse sus ingredientes, con qué otros podían y no podían guardarse y qué temperatura era óptima para que siguieran siendo de buena calidad y utilizables. Y finalmente, ¿este? Presionó mientras señalaba el último frasco. ¿Qué es esto? Añadió, frunciendo el ceño ante el contenido. El frasco era el más grande que poseía y contenía 3 ingredientes diferentes, todos separados en sus propios recipientes más pequeños. Tocándolo con su varita, se expandió varias veces su tamaño y Narcisa dio un paso atrás. Con lo que había aprendido esta noche, se dio cuenta de que Snape había sido increíblemente negligente en su enseñanza, pero no podía negar que el hombre había hecho posible lo que guardaba en este frasco. Harry no habría sabido por dónde empezar y su antiguo maestro de pociones le había pedido solo una gota de veneno a cambio. ¿Por qué no me lo dices? Instó. Su ceño se hizo más profundo mientras rodeaba el enorme contenedor y sacudía la cabeza. Es una serpiente de algún tipo, pero nunca me he topado con una, reflexionó en voz alta. No tengo idea, pero era grande. Harry asintió. Lo era, coincidió. Tal vez algún día te lo diga. No puedes no decírmelo, respondió Narcisa indignada. Harry le ofreció una sonrisa triunfante. Si me ayudas a pasar mi éxtasis, te contaré qué hay en ese frasco y parte de la historia detrás de él. No tenía intención de decirle exactamente cómo había obtenido los ingredientes, pero una versión abreviada no vendría mal. Incluso si terminara del lado de Voldemort, nadie le creería, e incluso si lo hicieran, no podrían probar nada. Aquí el basilisco todavía estaba vivo. Bien, asintió Narcisa con tristeza, pero te obligaré a cumplir con eso. Harry asintió mientras lo encogía y lo colocaba en el baúl. Supongo que tendremos que esperar hasta la próxima antes de preparar algo, suspiró.
Haces que parezca como si pasar más tiempo conmigo fuera algo terrible, Peverell, respondió Narcisa secamente. Ella no tenía idea. No es que no le gustara pasar tiempo con ella, sino todo lo contrario, y ese era el problema. Ya sabía que sus pensamientos estarían ocupados por ella desde ahora hasta la próxima vez que la viera. Algo que no podía evitar, ni estaba seguro de querer hacerlo. Narcisa Black no era lo que esperaba. En verdad, nunca había pensado en ella más allá de ser la madre de Malfoy, pero ella era mucho más que eso y sus turbulentas reflexiones se volvían menos fáciles de ignorar con cada momento que pasaba con ella. Maldita sea, gimió internamente. Muerte. Olin gritó, sacándolo de su confusión interior. No, Olin, la muerte no, suspiró Narcisa. No, ahora que hemos arreglado ese baúl, agregó, sonriéndole a Harry. Esa sonrisa sería su muerte si ella continuaba así, pero él no quería que ella se detuviera y se maldijo a sí mismo, aunque no podía rescindir la confesión. Esta mujer tenía su atención como ninguna otra jamás la había tenido. Vamos, tenemos que asegurarnos de que llegues a casa. No queremos que nadie se haga una idea equivocada, señaló. Eso sería todo un escándalo, jadeó dramáticamente Narcisa. El Lord Peverell atrayendo a mujeres inocentes a su casa para Merlín sabe qué. Harry resopló y sacudió la cabeza mientras la sacaba de la tienda. Me imagino que tu abuelo haría que me lincharan. Oh, Lord Peverell, no temes a los Black, ¿verdad? No, pero prefiero no estar en el lado equivocado de Arcturus. Él está creciendo en mí. No es tan malo, respondió Narcisa. El repentino ulular de una lechuza cercana sobresaltó a Harry, y su varita apuntó en esa dirección en solo un abrir y cerrar de ojos. Ese es uno de los búhos del Estrange, dijo Narcisa, sorprendida por la presencia del pájaro. ¿Por qué me escribiría uno de esos idiotas? Preguntó Harry mientras la lechuza tomaba vuelo y aterrizaba en lo alto de su tienda, presentando su pata. Ella no te va a lastimar, Harry, suspiró Narcisa mientras quitaba a la lechuza la misiva que llevaba. Ver. No, pero recuerdo muy vívidamente a Rudolphus tratando de maldecirme por la espalda cuando estaba en duelo con tu hermana, le recordó. Rudolphus es un idiota y su hermano menor es peor, murmuró Narcisa mientras le entregaba a Harry el sobresellado. Lo aceptó y rompió el sello, frunciendo el ceño mientras leía lo que Lord Lestrange tenía que decirle. Para Lord Harry Peverell, me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos cordialmente a la boda de mi hijo Rudolphus y su futura esposa, Bellatrix Black. Tengo entendido que ha estado en desacuerdo con mi futura nuera y me gustaría finalmente dejar eso de lado y comenzar de nuevo a medida que ella se convierta en un miembro de mi familia. Entiendo que es posible que tenga reservas sobre asistir, pero tengo la esperanza de que cualquier desacuerdo entre ustedes dos pueda solucionarse. Acepte esta invitación como una rama de olivo para este fin. Los detalles del evento se pueden encontrar en el pergamino adjunto, y espero su respuesta y su asistencia y la de un acompañante de su elección. Sinceramente tuyo, señor Corvus Lestrange, jefe de la casa Lestrange. Harry resopló ligeramente mientras doblaba el trozo de pergamino, extrañamente inclinado a atender lo que se le pedía. Por lo menos, podría observar a algunos de los mortífagos de esta época que sin duda estarían allí. Bueno, sé que los Lestrange no tienen hijas con las que puedas casarte, así que dudo que sea una oferta de matrimonio, a menos que Corvus se haya ofrecido. Bromeó Narcisa. No, me ha invitado a la boda de tu hermana, respondió Harry. ¿En realidad? Narcisa preguntó sorprendida. ¿Vas a aceptar? Harry asintió pensativamente. Sería de mala educación no hacerlo, respondió. Ahora solo necesito encontrar a alguien a quien llevar conmigo, gimió. Narcisa le lanzó una mirada incomprensible mientras se desinflaba. Al menos tienes la opción de elegir con quién ir, murmuró. Ah, estarás allí con Lucius, se dio cuenta Harry. Narcisa asintió.
No pareces muy interesado en él. Narcisa se encogió de hombros. Es bastante amable a su manera. Harry no estuvo de acuerdo con vehemencia. Lucius Malfoy era quizás el mayor cabrón con el que se había topado jamás, pero no era su lugar expresar sus pensamientos. Narcisa se casaría con él algún día, pensamiento que descartó de inmediato. Lucius no merecía a la mujer frente a Harry. Cualquiera que fuera su destino en el futuro, la Narcisa Black que había llegado a conocer era demasiado buena para un imbécil como él. Podría ser peor, lo consoló. Podrías casarte con Rudolphus. Narcisa resopló. No envidio a Bella por eso, estuvo de acuerdo. De todos modos, a la misma hora el jueves. Harry asintió. Te veré luego. Con una última y triste sonrisa, ella desapareció y Harry solo pudo negar con la cabeza. Esa sonrisa triste no era una que quisiera ver. Romper, que Harry fuera invitado a la boda de Bella no era algo que ella hubiera esperado dada la historia entre los dos. Narcisa solo podía imaginar el disgusto de su hermana cuando le informaron que él estaría allí. Bellatrix no lo habría tomado bien. En verdad, a Narcisa no le gustaba la idea. Como había estado durante la cena con su familia, estaba muy consciente del hecho de que estaría allí con Lucius, se esperaba que bailara con él y pasara todo el día en su compañía. Harry estaría en una posición similar con quien quiera que eligiera traer, un pensamiento que, curiosamente, no le sentó bien. Tendría la opción de elegir entre casi cualquier mujer en la Gran Bretaña mágica y probablemente recibiría muchas solicitudes para ser el acompañante de muchas posibles parejas para él. Los lores y damas no dejarían pasar la oportunidad cuando inevitablemente se enteraron de que él asistiría. Conociendo a Harry, no le agradaría la atención, pero aceptaría una de las ofertas, aunque solo fuera para evitar tener que pedírselo a alguien él mismo. O ignoraría todo decoro social y traería a una de las mujeres con las que jugaba Quidditch. Narcisa hizo una mueca ante el pensamiento y no pudo decidir qué sería peor, una dama de sangre pura o uno de los cazadores. De todos modos, ella ya había estado temiendo ese día y ahora lo estaba aún más. Estaría allí con Lucius y Harry con quien él decidiera traer, y no podía evitar pensar que debería ser ella a quien escoltara. No es que algo así pudiera suceder. Su padre estaba decidido a que ella se casara con Lucius algún día, y desairarlo no sería suficiente. No avergonzaría a la familia de la misma manera que lo había hecho Andy, y muy pronto, ella también sería la que se prepararía para el día de su boda. Se preguntó si para entonces Harry habría aceptado un matrimonio propio. Si es así, sería una mujer afortunada. Él era un señor, pero no como ningún otro que hubiera conocido, y una pequeña parte de ella dolía y tal vez esperaba a alguien como él. Romper, no permitas que esto te moleste, Cygnus. Abraxus apaciguó al hombre furioso. La has criado adecuadamente, así que estoy seguro de que no será un problema. El patriarca Malfoy estaba nervioso por la noticia de que la chica negra estaba pasando un tiempo considerable con Peverell, pero no permitió que su preocupación se mostrara. Sus planes dependían del matrimonio de Lucius y Narcisa, y no podía permitir que este problema lo disuadiera de su objetivo, a pesar de lo preocupante que podría ser. Peverell era quizás el único que podía considerarse mejor pareja para la niña que su hijo. Nadie culparía a Cygnus si eligiera al otro señor. Abraxus, sin embargo, estaba decidido a no permitir que eso sucediera. Quizás, para calmar sus preocupaciones, podamos comenzar el proceso de creación del contrato matrimonial y, como mínimo, hacer un anuncio de su intención de unión en el momento oportuno. Cygnus frunció el ceño pero le hizo un gesto para que continuara. Propondría que renunciáramos a una dote. Narcisa se casará con alguien de una familia rica y, sin insultos, el oro recibido de ti sería poco más que una muestra en comparación con nuestra fortuna. Me gustaría asegurarme de que ella tenga todo lo que necesita. Necesidades cubiertas para ella.
Eso es muy generoso de tu parte, Abraxus, dijo Cygnus con sospecha. Somos amigos, Cygnus, que esperamos que nuestros hijos encuentren felicidad y prosperidad en su futuro. El oro no es un bien del que me gustaría hablar cuando se trata de su felicidad. Sin embargo, hay una cosa en la que debo insistir. Seguir. Ninguna mujer Malfoy se ha manchado jamás con el tipo de trabajo que hace. Si desea continuar, será a través de donaciones de fondos que pondré a su disposición. No estaría dispuesto a negociar sobre eso. Sonrió para sus adentros mientras los ojos de Cygnus se abrieron brevemente por el pánico. A Abraxus realmente no le importaba cómo la mujer pasaba su tiempo, no tenía importancia para él, pero no podía parecer que estaba haciendo todas las concesiones. Simplemente resultó beneficioso que Cygnus hubiera expresado sus propios pensamientos sobre la elección de carrera de su hija. Entonces cesará, declaró el hombre, asintiendo con la cabeza con firmeza. No le he ocultado que cualquier futuro marido probablemente lo desaprobaría y lo detendrían. Entonces creo que hemos llegado a un acuerdo, declaró Abraxus, ofreciéndole la mano, que fue rápidamente aceptada. Lo único que queda es decidir cuándo lo anunciaremos. Un ceño pensativo arrugó la frente de Cygnus antes de que aparentemente se le ocurriera una idea. Lo haremos en la boda de Bella, decidió. De esa manera, todos aquellos que importan estarán allí para escuchar las noticias y ahorrarnos la tarea de escribirles por separado. Una excelente sugerencia, elogió Abraxus, complacido de que el hombre no hubiera tardado mucho en seguir su propio hilo de pensamientos. Creo que esto merece un brindis. Ante el asentimiento de Cygnus, Abraxus sacó una botella bastante cara de whisky destilado que guardaba en el cajón superior de su escritorio y dos vasos. Sirviéndoles a ambos una medida generosa, le entregó una al hombre sentado frente a él y levantó su vaso. Por el futuro de nuestras dos familias. Que ambos prosperen durante muchas generaciones venideras. Romper debe ser más rápido, gruñó Voldemort mientras Bellatrix se ponía de pie, con las piernas temblando y el pecho agitado por sus esfuerzos hasta el momento. Sí, mi señor, jadeó. De nuevo. Sin dudarlo, le lanzó una serie de maldiciones, algunas de las cuales él mismo le había enseñado. Ella era una excelente estudiante y una luchadora talentosa, y a menudo lo presionaba más de lo que esperaba de ella. Bellatrix estaba aprendiendo, ya era una fuerza en sí misma, pero había mucho más por venir de ella. Si continuaba como estaba, se convertiría en su elegida. El que se destacó por encima de todos sus demás seguidores. Simplemente tenía que demostrar que era digna de semejante puesto. Suficiente, ordenó mientras la derribaba con su refutación. Estaba agotada. Exactamente el estado en el que él deseaba que ella estuviera. Ahora veremos de qué estás hecha realmente, Bella. Prepárate. Nos uniremos a los demás en breve para recordarle al mundo una vez más que estamos aquí. Bellatrix no dijo nada pero ofreció una laboriosa reverencia antes de salir de la habitación. Sí, le estaba yendo bien, pero esa noche vería hasta dónde había llegado. Si hubiera logrado evitar ser asesinada o capturada durante la excursión en su condición, habría demostrado ser digna del siguiente paso en su entrenamiento. Si sucediera lo desafortunado, entonces habría perdido el tiempo con Bellatrix y el Señor Oscuro simplemente encontraría a otra persona que ocupara su lugar. Romper, se había puesto un esfuerzo considerable de su parte para remediar el problema que la Orden había estado enfrentando con el tiempo entre la recepción de la alerta y su capacidad para llegar al lugar, antes de que concluyeran los ataques. Para su disgusto y aceptación aleccionadora, habían sido bastante ineficaces desde que los seguidores del Señor Oscuro se habían dado cuenta de ellos. Habían adaptado sus métodos, cambiando a un enfoque de golpe fuerte y rápido y retirándose antes de que alguien pudiera reaccionar ante ellos. Dumbledore también había estado considerando los métodos de la Orden y,
con cierta dificultad, había creado una variante de un traslador. En lugar de una ubicación, la suya estaba vinculada al colgante de Fénix que llevaba alrededor del cuello. Cuando los miembros de la Orden fueran activados, se los llevarían a él, donde quiera que estuviera, siempre y cuando estuviera fuera de los terrenos de Hogwarts. No se arriesgaría a que una de sus creaciones cayera en manos del Señor Oscuro o sus seguidores. La idea de que el hombre tuviera acceso al castillo inquietó al anciano director. Aún así, estaba contento con los resultados hasta el momento, pero estaba buscando una manera de vincularlos a los miembros de la Orden para que solo ellos pudieran activarlos. Podría hacerlo usando magia de sangre, pero solo recurriría a ella si fuera necesario. Había otras ramas de la magia para explorar antes de considerar esa opción más allá de lo que ya había hecho. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por la llegada de un Patronus y su corazón se hundió. «Ha sonado una alarma en Dorset, Albus», habló el rinoceronte de Caradog de Arborn. La voz apenas se había apagado cuando llegó el siguiente, el pingüino de Dorcas Meadows. «Una alarma en Buckinghamshire. Un ataque en Kent». Ese era el orangután de Edgar Bones y Dumbledore negó con la cabeza. La Orden no pudo asistir a los tres y el tiempo apremiaba. Cualquier indecisión podría marcar la diferencia entre llegar a tiempo y, una vez más, demasiado tarde. «Fawkes», llamó, habiendo tomado una decisión. Con un trino, el Fénix tomó vuelo y Albus agarró un puñado de las plumas de la cola de la ardiente criatura y desapareció en una columna de fuego. Al llegar a una corta distancia de donde se había colocado el sensor, tocó su colgante con la punta de su varita y, uno por uno, los miembros de la Orden llegaron a la escena mucho más rápido de lo que había sido posible anteriormente. Los sonidos de la devastación provocada por los seguidores del Señor Oscuro se podían escuchar en la distancia, y sin preámbulos, Dumbledore comenzó a dirigirse hacia el estruendo, con los miembros de la Orden siguiéndolo, todos con sus varitas en la mano. «Estén preparados», murmuró Dumbledore cuando llegaron a las afueras de la pequeña aldea, el cielo oscurecido estaba esporádicamente iluminado por fuego de hechizo. Su introducción a la masacre se produjo en forma de un rugido de sorpresa cuando fueron vistos doblando una esquina. «Es Dumbledore». El grito fue acompañado por una ráfaga de hechizos enviados desesperadamente hacia ellos, ninguno siquiera cerca de dar en el blanco, pero le dieron al hombre la oportunidad de huir. Casi de inmediato, la actividad de quienes vestían túnicas y máscaras se detuvo y las calles quedaron inquietantemente en silencio. Solo un momento después, una figura solitaria se acercó desde un callejón a poca distancia, con su piel pálida y sus ojos carmesí iluminados por la diversión. «Me preguntaba cuándo te involucrarías, Dumbledore. Debo decir que me decepciona que haya tomado tanto tiempo». «Albus, ¿conoces a este hombre?», Benji cuestionó. «Todos se irán», instruyó Dumbledore. «Sí, todos deberían irse», repitió Voldemort. «El director y yo tenemos viejos asuntos que resolver». «No te dejaremos, Albus», negó Dorcas. «Ah, entonces el viejo es un cobarde ahora», reflexionó Voldemort en voz alta. «Solo te lo preguntaré una vez más». Benji se rió a carcajadas ante la amenaza implícita. «Él cree que puede derrotarnos a todos». Acababa de terminar de hablar cuando se pudo sentir una abrumadora ola de calor y una enorme y ardiente serpiente comenzó a abalanzarse sobre el grupo. «Ir», ordenó Dumbledore mientras intentaba defenderse de las malditas llamas. De mala gana, los miembros de la Orden comenzaron a desaparecer uno tras otro, algunos entendiendo que estaban fuera de su alcance con este mago desconocido y otros por respeto a Dumbledore. El único que quedó fue Edgar Bones, sus ojos ardían de furia mientras apuntaba con su varita al Señor Oscuro. «¿Te apetece tener posibilidades, muchacho?», Voldemort escupió. «Edgar, no», suplicó Dumbledore. Su apelación llegó demasiado tarde y Lord Bones fue enviado girando al suelo por una maldición que el director no reconoció,
su escudo conjurado apresuradamente destrozado como si no fuera nada. Con un rugido gutural, Dumbledore logró apagar las llamas y dirigió su atención a su antiguo alumno que estaba riéndose. «Eres viejo, Dumbledore», suspiró Voldemort decepcionado. «No eres lo que alguna vez fuiste. No puedes esperar igualarme». «No soy tan mayor como para no recordar al niño que conocí en el orfanato, Tom», respondió Dumbledore con tristeza. «Tenía la esperanza de que cambiaras tus costumbres, que utilizaras tus talentos para mejorar nuestro mundo. No fingiré que no estoy decepcionado de ti». Voldemort le frunció el ceño antes de reírse una vez más. «Siempre un tonto sentimental», respondió finalmente. «Ahora, el tiempo de hablar ha terminado. Enfréntame, Dumbledore, y sé testigo de mi poder». Albus no tuvo tiempo de responder cuando la varita de Tom se volvió borrosa, los hechizos se dirigieron hacia él rápido pero predecible. A pesar de lo mucho que Tom creía que había cambiado y crecido a lo largo de los años, todavía era un niño mezquino, simplemente uno que había hecho cosas indescriptiblemente indescriptibles en la búsqueda del poder que ahora ejercía. Al darse cuenta de que no superaría las defensas del director, Voldemort cesó sus esfuerzos, su mirada inquebrantable ante su aparente fracaso. «Siempre recurriste a medios crudos en tu propensión a la violencia, Tom», dijo Dumbledore en tono sermoneador. «Ya esperaba mucho más de ti». Sus palabras tocaron una fibra sensible y su antiguo alumno gruñó mientras agitaba su varita en un arco elaborado, desatando una criatura alada y sombría que se lanzó hacia Dumbledore, batiendo sus alas en silencio. Se encontró con un fénix cegadormente blanco, cortesía de Albus, quien exhaló un suspiro de alivio cuando su conjuro atravesó la forma de tinta, reduciéndola a una niebla negra e informe. No dispuesto a permanecer a la defensiva, giró su varita entre sus dedos, barriendo algunos escombros cercanos con un viento poderoso antes de enviar el vórtice hacia su enemigo. Mientras Tom estaba distraído con su creación, convocó un montón de rocas detrás del Señor Oscuro y encerró al hombre dentro de una cúpula improvisada sobre la cual los escombros dentro del vórtice cayeron encima, atrapándolo. Con todo el esfuerzo que pudo reunir, Albus se concentró en fortalecer la estructura con su magia, el brazo de su varita temblaba bajo la tensión. Tom había tenido razón. Dumbledore ya era viejo. Cuando se enfrentó a Gellert hace unas 3 décadas, el duelo había sido mucho más largo que este altercado y no se había sentido tan agotado como ahora. Con un fuerte crujido y el sonido de piedras cayendo, Tom se liberó y Albus sacudió la cabeza. Fue con amargo reconocimiento que se dio cuenta de que solo podía esperar forzar un punto muerto con Tom, quien no parecía estar en absoluto fatigado por sus propios esfuerzos. Aún así, alguien necesitaba oponerse a él y Albus bien podría ser todo lo que tenía la mágica Gran Bretaña. Con ese fin, lucharía con su último aliento si fuera necesario. Romper, cuando despertó, tuvo la sensación de que todos los órganos de su torso se habían alojado en su espalda. Al respirar le dolía, podía sentir el sabor de la sangre en la boca y su visión entraba y desenfocaba. Tosió, arrepintiéndose al instante mientras su cuerpo se curvaba por la agonía, una acción que solo le causó más dolor. Nunca había experimentado tantas cosas al caer en una maldición. Cualquiera que fuera el hechizo con el que había sido golpeado, lo había dejado casi indefenso y solo podía observar cómo la pelea continuaba en serio ante él. Edgar imaginaba sus posibilidades en un duelo con la mayoría, habiendo practicado el arte ardientemente desde que recibió su varita por primera vez. Ni siquiera Amelia, por muy talentosa que fuera, pudo derrotarlo. La magia ejercida por Dumbledore y el mago de ojos rojos, sin embargo, no se parecía a nada que hubiera visto nunca. Incluso a través de la neblina de su visión borrosa y el dolor, sabía que era inferior en comparación. Curiosamente, sus pensamientos se dirigieron a Harry Peverell, quien había expresado su intención de matar al hombre que creía responsable de la muerte de sus padres y tomó nota mental para advertirle contra tal intento.
El mago de ojos rojos era peligroso, más de lo que Edgar podría haber imaginado. Jadeó cuando Dumbledore se vio obligado a protegerse de un hechizo verde ácido que implosionó la barrera y envió a su antiguo director al suelo. Con una agilidad que contradecía su avanzada edad, se alejó hábilmente del siguiente bombardeo. El suelo donde había estado ahora era un profundo cráter. Cuando Edgar logró apartar sus ojos de la devastación, Dumbledore estaba de nuevo en pie, los dos magos ahora atrapados en una batalla de hechizos, protegiendo y defendiendo con velocidad e ingenio mágico. Edgar estaba tan asombrado como asustado por el director. Si este hombre de ojos rojos tenía éxito, la mágica Gran Bretaña no tenía esperanzas de impedir su ascensión. No sabía qué esperaba lograr el hombre, pero se convertiría en algo inevitable. Con esos pensamientos estimulándolo, Edgar gimió mientras se obligaba a ponerse de pie y apuntaba hacia él la varita a la que se había aferrado milagrosamente. Con un movimiento laborioso, su hechizo voló desde el final, su brazo se sacudió por la fuerza y lo envió de regreso al suelo en un montón arrugado. Observó cómo su hechizo era desechado porque pensó que era un mero inconveniente y estaba demasiado cansado para marchitarse bajo la mirada que le enviaba. Puede que haya fallado, pero Albus no lo hizo y el hombre de ojos rojos fue tomado con la guardia baja, distraído por Edgar por un breve segundo que resultó ser en detrimento de él. Un fuerte chasquido sonó cuando el hechizo de Dumbledore chocó con el hombro del hombre y su mirada pasó de Edgar al director, entrecerrando los ojos. Hasta la próxima, director, ofreció irritado, desapareciendo en una columna de humo negro. La siguiente oferta de Dumbledore pasó por donde él había estado. Edgar exhaló un suspiro de alivio y se permitió relajarse por un momento antes de que otro ataque de tos lo venciera y gimiera. «Está bien, Edgar, vas a estar bien», sonó la voz distante de Dumbledore, aunque podía sentir la mano fría, húmeda y temblorosa del hombre en su frente. «Los aurores están aquí ahora y te conseguiremos ayuda». ¿Quién era ese? Edgar resopló. «Un hombre muy peligroso», respondió Dumbledore. «No pienses más en ello, no hasta que estés mejor». Cualquier respuesta, Edgar había muerto en su lengua cuando otra voz familiar le habló. «¿Eh? ¿Puedes oírme?», preguntó Amelia. Logró asentir y sintió que ella le apretaba el hombro. «Sabía que esto pasaría, idiota. ¿Por qué nunca me escuchas?» «Nunca me escuchas», respondió infantilmente. La escuchó resoplar frustrada y tosió una vez más. «Lo vi, Millie. El hombre que mató a mi padre. No creo que pueda vencerlo, entonces, ¿detendrás esta tontería?» Edgar negó con la cabeza. «No, Dumbledore nos necesitará a todos. No puede ganar solo, no contra él». Romper, Narcisa observó cómo Harry cortaba meticulosamente las hojas en tiras, con la expresión de concentración en su rostro desprotegida. Una vista rara pero no desagradable. Era difícil creer que él tuviera la misma edad que ella. Su expresión habitual, algo atormentada, decía mucho de la vida que había vivido. Deseó poder pasar un momento en su mente, solo para ver qué era lo que lo había moldeado. «Eso está mucho mejor», elogió cuando él terminó. Harry negó con la cabeza. «No se ve diferente a ninguno de los demás», murmuró. Ella sonrió ante su petulancia. Era extraño ver algo así en alguien tan serio. «No se ven iguales», negó. «Es por eso que estás haciendo esto. Necesitas poder identificar los ingredientes bien preparados en comparación con los pobres. Si quieres obtener los mejores resultados de tus pociones, necesitas saber la diferencia». «Lo sé», suspiró. Bueno, si eres un buen chico y cortas otro así sin más, te dejaré volar en tu escoba por un rato». Sus ojos se iluminaron momentáneamente antes de entrecerrarse y murmurar incoherentemente. «¿Tenías algo que decir?», Narcisa cuestionó. «Nada», respondió Harry, sonriéndole. Ella levantó una ceja en su dirección y sacudió la cabeza. «Otra vez», instruyó. Con un resoplido, se puso a trabajar en otra hoja.
Había mejorado en las últimas horas, sus habilidades con el cuchillo habían sido torpes. Incluso había sostenido la espada como lo haría un niño pequeño y la blandió con la misma habilidad. La había divertido muchísimo y le había recordado que, a pesar de lo que había visto de él, todavía era humano. En todo caso, solo sirvió para ganarse su cariño, no para que ella expresara esos pensamientos. Los había estado ocupando bastante recientemente. ¿Has pensado a quién traerás a la boda? Preguntó casualmente. Detuvo su corte mientras sacudía la cabeza. No, realmente no conozco a nadie lo suficiente como para preguntarles, y no voy a llevar a alguien que nunca he conocido, resopló, señalando una ordenada pila de pergaminos sobre la mesa donde guardaba su correo. Los ojos de Narcisa se abrieron ligeramente ante la cantidad de misivas que había recibido en el último día desde que ella estuvo aquí. ¿Todos te están pidiendo que escoltes a alguien? La mayoría, suspiró. Pensé que si descubrían que no era sangre pura se detendrían. Narcisa casi había olvidado eso de él. Un nombre conlleva poder e influencia, ninguno más que el tuyo, señaló. Arya sintió. Lo sé, pero desearía que se fueran, respondió encogiéndose de hombros. Narcisa asintió en señal de comprensión. En todo caso, había aprendido que Arya era una persona reservada a la que no le gustaba que se le impusieran. Ciertamente explicaba por qué vivía en un lugar tan aislado. ¿Tus padres eran mugles? Preguntó ella, arrepintiéndose de haberlo hecho cuando él encontró su mirada. ¿Sería un problema si lo fueran? Él desafió. Narcisa negó con la cabeza. No, no quise decir nada con eso, solo estaba interesado. Él se desinfló y le ofreció una mirada de disculpa. No, mi madre era hija de mugles y mi padre un sangre pura, respondió con tristeza. Entonces, ¿eres mestizo? Por lo que eso vale, respondió Harry. Todavía soy una sangre sucia para ustedes. No lo dijo con amargura sino con total naturalidad. Tener un mestizo en una familia de sangre pura sería considerado tabú, algo que debía ocultarse del mundo exterior, pero Abby parecía llevar su estatus con orgullo, aunque ella no podía discutir su observación. Para todos los efectos, sería visto como sangre sucia. No es que importara a juzgar por el continuo interés en él mostrado por las familias de sangre pura. ¿Cómo eran ellos? No lo sé, suspiró. Solo sé lo que me han dicho y eso no es mucho. Mi padre era un dolor de cabeza pero aparentemente tenía mucho talento. ¿Y tu madre? Su postura se desplomó un poco más ante la mención de ella y Narcisa vio una mirada de anhelo en sus rasgos. Sé aún menos sobre ella, pero era increíble. Increíble con hechizos y pociones, un talento que ciertamente no heredé, añadió con una risa sin humor. Si no fuera por ella, no estaría aquí. Ella se sacrificó para salvarme. Narcisa tragó profundamente, su pecho se apretó ante la cruda emoción que él no podía ocultar al hablar de ellos. ¿Realmente lo recuerdas, no? Arya sintió con seriedad. Ella no suplicó por su vida cuando él vino. Su último acto fue salvar la mía. Narcisa puso su mano sobre la de él, incapaz de ignorar la necesidad de ofrecerle algo de consuelo. Se quedó helado pero no se apartó. Ella te amaba, Harry, por supuesto que haría eso. Muerte. Olin chilló, entrometiéndose y poniendo fin al momento. ¿Qué es? Preguntó Harry. El cuervo se puso inquieto en su percha y Harry se acercó, moviendo su varita en su mano cuando una gran lechuza entró en la tienda. Se fue inmediatamente después de que Harry quitara la nota. Si esto es otro maldito, sus palabras se apagaron mientras leía la carta, un profundo ceño estropeaba sus rasgos. ¿Sabías que Edgar estaba en San Mungo? Cuestionó, tomando al rubio por sorpresa. ¿Edgar? Señor Huesos. Narcisa negó con la cabeza. No, si traen a un señor, generalmente se mantiene en silencio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé, pero lo voy a descubrir.
Narcisa se sacudió de sus pensamientos cuando Olin desapareció en la piel de Harry y él convocó un abrigo. Voy contigo, insistió. Es posible que no te dejen entrar. Estará en la sala de seguridad. Harry asintió agradecido y ella lo siguió desde la tienda donde ambos se aparecieron hasta el callejón al otro lado de la calle desde la entrada al hospital. Déjame hablar, instruyó Narcisa mientras caminaban hacia el edificio. No eres la gente más sutil. Él le lanzó una mirada de indignación y ella lo retó a no estar de acuerdo. Después de un momento, él admitió el punto con un suspiro y le hizo un gesto para que le indicara el camino. Al pasar por la concurrida zona de recepción, solo hizo falta tocar una puerta para resolver el primer problema de entrar al edificio sin ser obstaculizados por la recepcionista y llegaron a la sala segura sin demora. El auror de turno frunció el ceño mientras se acercaban. Estoy aquí para ver a Lord Bones, declaró Harry sin preámbulos. No tengo idea de lo que quieres decir, dijo el auror con desdén. Bueno, considerando que su hermana me escribió diciéndome que él estaba aquí, respondió Harry, agitando un trozo de pergamino debajo de la nariz del hombre. Entonces serías Lord Peverell, resopló el auror. ¿Y quién es este? Narcisa Black, trabajo aquí. Por supuesto, te he visto por ahí, comentó el hombre mientras se hacía a un lado. Está en la habitación 4. Gracias, respondió Harry antes de entrar a la sala y localizar la habitación en la que se encontraba Lord Bones. Empujó la puerta sin tocar. Maldita sea, te ves como una mierda. Bones se rió, su diversión se convirtió en un ataque de tos y se sirvió un poco de agua de la jarra en su mesita de noche. Bueno, ciertamente he estado mejor, respondió Edgar. ¿Quién es este? Ah, esta sería Narcisa Black, mi médica personal, la presentó Harry. Ella le lanzó una mirada mordaz y él sonrió. Ella me está ayudando con mis estudios de pociones. Ha sido de gran ayuda, corrigió y Narcisa le dio una sonrisa de aprobación. Recuerdo que estuviste en su juicio, respondió Edgar. Ustedes dos. No, negó Harry rápidamente y Lord Bones sonrió, aparentemente sin creerle. ¿Qué pasó? Edgar negó con la cabeza y su semblante pasó de jovial a serio. Lo conocí, dijo simplemente, confundiendo a Narcisa. El de los ojos rojos. La mandíbula de Harry se tensó notablemente y asintió rígidamente. Él hizo esto. Sí, confirmó Edgar. Peverell, debes tener cuidado con él. Nunca había visto algo así. Incluso, dejó de hablar cuando sus ojos se dirigieron a Narcisa. Lo sé, dijo Harry, aparentemente habiendo entendido lo que Lord Bones iba a decir. Lo sé. ¿Crees que puedes vencerlo? Porque si él no puede, no sé si alguien podrá. Harry asintió. Moriré en el intento si es necesario, respondió Harry. Espero que no llegue a eso, respondió Edgar con sinceridad. Solo necesitaba decírtelo. Tenía mis dudas, pero él es real. He visto lo que puede hacer. Harry negó con la cabeza. Si aún respiras como estás, no has visto nada, Edgar, refutó Harry, pero gracias por decírmelo. Volveré mañana e incluso te traeré unas flores, añadió con una mirada burlona. Sonrisa. Si no son rosas, no te molestes. Me gustan mucho las rosas, se rió Edgar, tosiendo una vez más. Rosas son. Narcisa lo siguió fuera de la habitación, confundida en cuanto a lo que los dos habían estado discutiendo, pero el semblante de Harry era inconfundible. Estaba enojado y aliviado al mismo tiempo, dos emociones enfrentadas donde ninguna de las dos era prominente. ¿Qué fue eso? Preguntó. ¿Qué quiso decir con el mago de rojo, SHH? Aquí no, Harry la interrumpió bruscamente mientras la tomaba del brazo y la llevaba a una habitación vacía al otro lado del pasillo. Cuando estuvieron dentro, lanzó una serie de hechizos que ella no reconoció antes de cerrar y colocar varios hechizos de privacidad en la puerta. No deberías haber escuchado eso, suspiró. No sabía lo que había pasado y no me lo esperaba. ¿Qué pasó?
Estoy confundido. Y es mejor que siga así, replicó Harry. ¿Cómo puedo ignorarlo cuando te estás involucrando en algo que es descaradamente peligroso? Harry dejó escapar un profundo suspiro y sacudió la cabeza. Lo que sea que esté haciendo Edgar, yo no estoy involucrado en ello, dijo honestamente, pero hay una conexión. ¿El mago de los ojos rojos? Harry asintió. Deberías olvidar que alguna vez escuchaste mencionarlo, instó. Es un hombre muy peligroso, que vas a pelear, señaló. Harry se frotó los ojos con cansancio. Narcisa, ¿por qué? Ella presionó. Si es tan peligroso, ¿por qué vas a luchar contra él? Porque él es quien asesinó a mis padres. Narcisa se quedó sin palabras. Hace solo una hora habían estado hablando de la madre y el padre de Harry. Sabía que sus muertes lo atormentaban, había visto cómo había llevado esa carga consigo durante toda su vida y, sin embargo, solo podía pensar en lo preocupada que estaba. Harry estaba buscando a este hombre, buscando al que se los había quitado y parecía que se estaba acercando. ¿Estás seguro de que es el mismo hombre? Él asintió. Es él. No sé qué decir, no hay nada que decir, por favor, solo olvida lo que escuchaste. Solo terminará mal para ti. De todas las cosas que alguna vez había esperado de Harry, un tono casi suplicante no era una de ellas y sentía que había más que él podía decirle, pero no quería. No se lo mencionaré a nadie, prometió. Gracias, suspiró, aliviado pero aún entristecido. Lo que sea que estuviera pensando, no era bueno y solo se sumaba a la ya extensa lista de cosas que llevaba. Vamos, me aseguraré de que llegues a casa, tengo a alguien a quien necesito ver, dijo Harry siniestramente antes de lanzar casualmente un hechizo Patronus, tomándola por sorpresa. ¿Cómo es que puedes hacer eso pero no pociones? Preguntó con incredulidad. ¿Qué hiciste? Oh, le envió un mensaje a alguien, respondió tímidamente, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo que no debía. ¿Puedes hacer eso con un hechizo Patronus? Harry asintió. Puedes, es solo otro uso del hechizo. Narcisa solo pudo negar con la cabeza mientras él desataba sus hechizos de privacidad y abría la puerta. Harry Peverell seguía demostrando ser todo un misterio, y cuanto más tiempo pasaba con él, más profundo se volvía. Su habilidad mágica no se parecía a ninguna otra que hubiera visto, su trabajo con la varita era ejemplar y otras cosas simplemente no cuadraban. Le habían enseñado, eso estaba claro, pero ¿dónde y quién? ¿Aún estás bien para el domingo? Preguntó cuando llegaron al callejón una vez más. Por supuesto, respondió Narcisa, dejando de lado las muchas preguntas que quería hacerle. ¿Mismo tiempo? Te veré entonces, respondió y le ofreció una sonrisa imperceptible antes de desaparecer con un suave crujido. Ella simplemente se quedó mirando el lugar donde él había estado por un momento, contemplando el rompecabezas que era Harry Peverell. No sabía qué hacer con él, qué le había sucedido ni qué planeaba hacer. Querer justicia para sus padres era natural y esperaba que él la encontrara, pero no a costa de su propia vida. No podía imaginar que su madre o su padre quisieran eso. Ella ciertamente no lo hizo. Romper, la fatiga de su duelo con Tom aún no había disminuido. Incluso después de 2 días, le dolía el cuerpo y estaba cansado pero, sin duda, lo más difícil que enfrentó fue aceptar lo poderoso que se había vuelto su antiguo alumno. Albus había luchado contra Heller mientras su amigo de la infancia poseía la varita de Sauco y había logrado salir victorioso. Contra este señor oscuro, sin embargo, tenía dudas de poder ganar, especialmente sin la varita que lo ayudara. El suyo funcionó bastante bien, pero ya no era lo mismo y realmente sentía su edad. Se había desacelerado considerablemente durante las décadas que pasó en el castillo, ya que la mejor parte de su vida había pasado, y sabía que su experiencia solo contaba hasta cierto punto. Quizás podría seguir luchando contra Tom hasta detenerlo, pero probablemente eso era lo mejor que podía esperar.
Si no hubiera sido por la oportuna intervención de Edgar Bones, Albus estaba casi seguro de que lo habrían matado. Lo que se hizo evidente fue que no podía hacerlo solo y que la Orden necesitaba más aliados. Los ataques totalizaron 11 la noche que conoció a Tom y no había manera concebible de que la Orden pudiera mantener ese número. Incluso con los aurores, eran superados en número. Pero ¿a quién más podría recurrir? Su mente se dirigió a la conversación que había compartido con Lord Bones tantas semanas antes y sacudió la cabeza. Lord Peverell podía manejarse solo, lo había demostrado con cómo despachó a Thomas Avery y supuestamente derrotó a Bellatrix Black en un duelo. Albus todavía tenía sus reservas. No conocía al hombre y no estaba de acuerdo con sus métodos. La llegada de un Patronus lo sacó de sus pensamientos y su corazón se hundió en su estómago. No estaba preparado para otra confrontación con Tom. Frunció el ceño cuando el cuervo apareció ante él. No era uno que él reconociera y ciertamente no pertenecía a nadie de la Orden. Cuando la voz habló, no supo si sentirse aliviado o preocupado. Creo que es hora de que tengamos una conversación. ¿Cómo se enteró Peverell de este hechizo? ¿Edgar Bones se lo había mostrado? El director negó con la cabeza. Edgar no era alguien que compartiera cosas como las que se demostraron cuando Albus le preguntó sobre Peverell. Era un hombre leal, quizá equivocado en algunos aspectos, pero leal al fin y al cabo. Lo que necesitaba reflexionar era si se reuniría o no con Peverell. Ciertamente sentía curiosidad por el hombre y al menos podía saciar eso. Con un suspiro, envió su respuesta y tomó asiento detrás de su escritorio. Prepárate para transportarlo fuera de aquí si es necesario, Fawkes. El Fénix trinó su comprensión, y Dumbledore esperó hasta que sonó un golpe en la puerta unos 15 minutos después. Adelante, llamó, con su varita lista dentro de su manga para defenderse si fuera necesario. Observó al hombre mientras entraba, su rostro todavía mostraba una familiaridad, una que había reconocido durante su juicio, pero en la que había prestado poca atención. En verdad, había estado más preocupado por la apariencia de Lord Peverell que por su aspecto. Al verlo a la luz de su oficina, recordó a otras dos personas que había conocido, uno que deambulaba por esos mismos pasillos como estudiante. Que Peverell se pareciera tanto a Charles como a James Potter no debería haber relajado al director, pero lo hizo. Eran buenas personas y Albus había considerado a Charles como miembro de la Orden. ¿Sabían que estaban relacionados con el hombre que tenía delante? Gracias por recibirme, ofreció el joven, tomando asiento en el lado opuesto del escritorio. Fuiste bastante insistente, señaló Albus. Solo puedo asumir que has visitado a Edgar Bones. Sí, confirmó Peverell. No dijo mucho, pero mencionó un interés compartido que creo que tenemos. Dumbledore suspiró y sacudió la cabeza. ¿Cuál es su interés en él, Lord Peverell? ¿Qué espera ganar con su empresa? Su vida, respondió Harry simplemente, tomando a Dumbledore por sorpresa. ¿Por qué? Mis razones son mías. No las compartiré, pero puedo asegurarles que nadie quiere que se vaya más que yo. Albus asintió, las palabras dichas con tanta sinceridad y vehemencia. Quizás se había equivocado respecto al señor Peverell. Luchó contra el impulso de sondear los pensamientos superficiales del hombre, sin estar seguro de qué habilidades poseía. Él te ha causado sufrimiento personal, comentó Dumbledore. Harry asintió. Él lo ha hecho y yo le haré lo mismo. Dumbledore respiró hondo y sacudió la cabeza. No estoy seguro de que entiendas el tipo de mago que es. Es muy peligroso, Lord Peverell. Lo sé mejor que nadie, escupió Harry. No me confundas con un niño ingenuo que no sabe nada, Dumbledore. He pasado mi vida con su presencia sobre mí. Dumbledore frunció el ceño. ¿Qué es lo que sabes? La sonrisa que recibió en respuesta fue insensible, desconcertante por decirlo menos y Albus comenzó a arrepentirse de su decisión de reunirse con el hombre.
Tenían morales diferentes y, en otra vida, si Tom no le hubiera causado daño, este Peverell bien podría haber sido uno de sus seguidores. Sé muchas cosas, respondió Harry. Sé que tienes una varita que pertenece a mi familia. Tiene bastante historia y terminó en tu posesión. Solo puedo suponer que tú, como muchos otros, has pasado tiempo buscando las baratijas míticas de mi línea. ¿Cómo? ¿Qué sabes de ellos? Más de lo que compartiré contigo, pero me gustaría recuperar mi varita y tal vez entonces considere ayudarte. Puedo sentirlo, Dumbledore. La varita ya no es tuya y me llama. Independientemente de tu decisión, Tom morirá en mis manos y sería mejor para ambos, y para la mágica Gran Bretaña, si trabajáramos juntos para lograrlo. Albus estaba estupefacto por el conocimiento que tenía Peverell. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Dónde se había enterado de ellos? ¿Tú sabes quién es él? Me propongo conocer a aquellos que podrían ser mis enemigos, respondió Harry. Dejaré de lado mis dudas para asegurarme de que se resuelva a Ridley. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Dumbledore se encontró con la mirada del hombre frente a él, su mente regresando al duelo que había tenido hace solo 2 noches. ¿Puedes hacerlo? ¿Podrás derrotarlo? Harry asintió. Piensa en todo lo que has aprendido sobre mi línea y pregúntate hasta qué punto crees en ella, instó. ¿Son reales las reliquias? ¿Fueron regaladas a mis ancestros por la muerte? Siempre hay una pizca de verdad en los cuentos, Dumbledore, y no hay forma de escapar de la muerte. Él siempre tendrá su premio. Dumbledore tragó profundamente mientras los ojos de Peverell brillaban en blanco y un chillido resonaba por toda la habitación. Muerte. Habló el cuervo mientras emergía de la piel de Peverell, sus propios ojos blancos y escrutadores mientras se posaba en el hombro de su compañero y miraba especulativamente a Albus. Peverell era sin duda un hombre desconcertante, pero ya no dudaba que quería acabar con Tom. Tentativamente, Albus extendió su mano y Peverell la estrechó, apretándola fuerte y asertivamente. Me gustaría mi varita ahora. Albus se mostró reacio a hacerlo y se preguntó si debía entregarlo o no. Al final, supo que no tenía otra opción si quería que este hombre lo ayudara y cuando Peverell la agarró, sus ojos brillaron en blanco una vez más cuando la varita lo aceptó. A pesar de lo que piensas de mí, no soy tu enemigo ni soy un monstruo, Dumbledore, dijo Harry casi con tristeza mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. ¿Cómo aprendiste el hechizo Patronus? Espetó Albus, curioso por saber cómo Peverell lo sabía. Un viejo amigo me lo enseñó antes de morir. Entonces debe haber sido un mago muy talentoso para descubrirlo. Lo era, estuvo de acuerdo Harry. Era un viejo imbécil manipulador, pero me ayudó más de lo que jamás podría agradecerle. Con sus palabras de despedida, Peverell se fue y de repente la habitación se sintió más cálida. Era un hombre extraño, su historia familiar aún más extraña y Albus no pudo evitar reflexionar sobre cuánta verdad había en las historias con las que se había topado durante su juventud. Sea lo que sea, se sintió desgarrado por aceptar la ayuda del hombre, pero también lleno de esperanza. Si había al menos un mínimo de autenticidad en los cuentos, tal vez acababa de convertirse en su aliado más útil hasta la fecha. Uno aterrador y cuestionable, pero realmente poderoso, y verdaderamente, ¿qué elección tenía el director? Era poco probable que pudiera derrotar a Tom, pero tal vez con la ayuda de Peverell, podrían hacerlo. ¿Qué piensas, Fawkes? ¿Se puede confiar en él? El Fénix trinó contento, tiene los ojos puestos en la puerta por la que Peverell había salido, y eso fue suficiente para Albus hasta que el hombre demostró lo contrario.